una iglesia sabia y generosa. Primera de Corintios capítulo 9, verso 11. Primera de Corintios 9, 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Mire qué pregunta hacía, ¿eh? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Vamos a entender, hermanos, esto, hablando del orden que debe de haber dentro de la iglesia. Quiero que veamos entonces, hermano, lo que es en sí un apóstol, porque estamos hablando de orden dentro de la iglesia. Y vamos a explicar, hermano, lo que es ser un apóstol entonces. Porque dentro de la iglesia, hermano, hay muchas responsabilidades que parece que están obsoletas o no están, hermanos, funcionando dentro de la iglesia, ¿saben? Porque en ocasiones hay negligencia, pero también hay ignorancia. O hay intereses de por medio, intereses personales. Pero más que todo, hermano, yo le veo a esto que hay una falta de interés por servirle a Dios como Dios demanda. Cuando dice aquí, hermanos, Pablo, la frase, si nosotros sembramos, pero el momento de que dice Pablo, si nosotros, está hablando de una manera plural. Está hablando de un conjunto, hermano, de personas que se encargaban de la enseñanza y de la administración de la iglesia primitiva. Pablo, hermanos, no trabajaba solo, tenía un grupo de compañeros, de colaboradores que le ayudaban dentro de las congregaciones que se estaban levantando en ese tiempo. Cuando dice si nosotros, Pablo enseña que también, hermano, los colaboradores, no solamente Pablo, porque a Pablo, hermano, lo tenían en un concepto muy elevado. Entonces, él refiere, hermanos, a aquellos que le están ayudando a trabajar en la enseñanza de la iglesia, que ellos también, hermano, tenían el derecho de ser apoyados, de ser ayudados, de ser reconocidos. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su desempeño? ¿Cuál es su función? Pero debido a la ignorancia, hermanos, debido a la ignorancia, dentro de muchos lugares, de muchas iglesias o congregaciones, existen abusos. Existen abusos, hermano, que se están dando y manipulaciones por medio de las doctrinas erróneas que están enseñando este tipo de hombres, mal llamados pastores, apóstoles y evangelistas. Muchos están, hermano, apartándose de la palabra de Dios o del evangelio o de la iglesia, ya no quieren seguir. ¿Por qué? Porque se sienten tan lastimados, tan heridos, tan dañados, hermano, porque fueron objeto de burla. Fueron solamente, hermanos, una oveja que fue mal trasquilada, que ahora, hermanos, sus patrimonios ya no están porque fueron, hermano, desechos. Porque este tipo de sanguijuela, hermano, se ha dedicado solamente a vender, a corromper y a manipular el evangelio. Porque solamente se han dedicado, hermano, este tipo de personas a estar pidiendo y exigiendo dinero y más dinero y más dinero y más dinero, y no saben otro tema que no sea el dinero. Siempre lo he dicho, pareciera ser que en la parte de enfrente del púlpito solamente se manejaran dos versículos, Juan 3:16, porque no hablan del pecado, no hablan de la confrontación, no confrontan, hermano, el estado natural del hombre, no agreden, hermano, el espíritu del hombre, por no perder, hermano, esa gente, porque no se les vayan a ir al ser confrontados con su pecado. Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. Y 2, Malaquías 3:10. Dinero, dinero, dinero y más dinero. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Este tipo de
pastores, evangelistas y apóstoles, cantantes milagreros, alabanceros, gurús, chamanes, hijos del diablo, que se han introducido dentro de las iglesias, hermanos, han dañado tanto el testimonio de la iglesia de Cristo en sí, que hoy día, hermano, el hecho de ser un pastor nos tienen en un concepto, hermano, que cuando nos preguntan, ¿y usted, hermano, usted qué es? ¿A qué se dedica? Soy pastor. Enseguida se agarra la cartera. Primera de Corintios 9:1 dice de la siguiente manera: no soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, pues el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esa es la credencial, hermano. Y muchas veces ahorita el pastor, el evangelista, el apóstol promueven mucho sus credenciales, hermano, sus credenciales ministeriales. Yo no tengo que andar promocionando ninguna credencial. Yo no tengo que andar promoviendo nada, porque es cierto, hermano, el sello de mi apostolado son ustedes. El sello del pastorado que Dios ha puesto en mi vida son ustedes. No es una credencial, no es un título pegado a la pared. No, hermano, son ustedes. Son ustedes quienes han confirmado ese llamado. Ahora, muchos, hermanos, cuestionaban a Pablo por si era o no era apóstol. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo, hermanos, de cierta manera no había andado los 3 años y medio con Jesús. Porque Pablo, hermanos, no había recibido las enseñanzas como los otros discípulos. Porque Pablo, hermano, no había convivido tal cual convivieron los otros discípulos. Porque no fue llamado así como fue llamado los otros discípulos, no, hermanos. Pablo tuvo una relación personal con Dios por medio de Jesucristo de otra manera. Pero la iglesia, hermano, no ha entendido esta área. Ahora, hay 3 cosas que la iglesia debe de saber. Apúntele, ahí en sus anotaciones apúntele. 3 áreas que la iglesia debe conocer de un verdadero apóstol. Tal vez, hermano, no voy a alcanzar a decir las 3 en este día. La próxima semana estaremos continuando, porque esto, hermanos, es muy complejo, es muy amplio y tenemos, hermano, que aclararlo. 1. La primera es, la iglesia debe saber distinguir a los verdaderos y a los falsos apóstoles. Es una responsabilidad, hermano, es un deber de la iglesia reconocer a los verdaderos y a los falsos apóstoles. 2. Todo ministro en la actualidad debe tomar sus derechos. Todo ministro debe tomar sus derechos, pero también debe asumir sus responsabilidades. 3. La iglesia tiene que saber, hermanos, reconocer cuando el líder abusa por medio de manipulaciones. Bien. Vamos entonces a entrar a la primera. La primera es, la iglesia debe distinguir o aprender a distinguir quiénes son los verdaderos y los falsos apóstoles. Hoy día, hermano, cualquiera se dice ser apóstol o se da el título de apóstol. Hoy encontramos apóstol de apóstol, profeta de apóstol, maestro de apóstol, maestro de apóstol de profetas, profeta de apóstol de maestro de profetas, y apóstol de apóstol de apóstol de apóstol de profetas. Y ahorita es una apostolitis aguda, hermano, crónica tan avanzada, que el que no es apóstol no está a la moda. Bien. Quiero regresar, hermanos, ahí en el versículo 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él se preguntaba, y con justa razón, hermano, porque estaba siendo cuestionado si tenía derecho a recibir una ayuda como apóstol, ayuda en las finanzas, quiero decirlo. Ahora, ¿cuáles deben de ser los lineamientos, hermano, que debe tener un apóstol? Ahora, quisiera cambiar un poquito la tónica, ¿sí?
y que involucráramos también, hermano, porque nos vamos a ir solamente con el apóstol. Quisiera que también involucráramos al pastor, al evangelista, al músico, al adorador, que debería ser entonces. La palabra apóstol, hermano, viene del griego apostelo. Los griegos utilizaban esta palabra de apostelo, hermano, para hablar a un comisionado en el ejército. Para cuando tenían que llevar, hermanos, una encomienda o un aviso o una estrategia a una trinchera. El general, hermano, en jefe o el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mire, mandaba a alguien de su confianza y lo decía: ves a llevar esta orden. Corres el peligro de morir en el fuego cruzado. Ni modo, es el riesgo que tienes que correr. Pero tú eres un apostelo, o sea, tú eres un apóstol, eres un enviado, un mensajero, eres un comisionado. Pero te va a costar la vida tal vez. Y aquel apóstol iba a cumplir la orden, sin importarle, hermano, que tal vez le costara su vida. Hoy día los nuevos apóstoles no están dispuestos a perder, hermano, nada. Y ahorita se los voy a decir por qué. Cuando se le cuestionaba a Pablo, hermanos, de que si era o no era apóstol, tal vez, hermanos, no lo marcó él, pero yo sí quisiera marcarlo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, aquí podemos encontrar la referencia que hay, hermanos, en cuanto a lo que es el apostolado de Pablo. Hechos, capítulo 9, verso 15. Póngale un separador, hermanos, ahí en Corintios, porque vamos a regresar. Y vámonos a Hechos. Dice el verso 15. El Señor le dijo, ¿a quién le dijo? A Ananías. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ananías, hermano, entra a escena solamente, hermanos, en una muy corta participación. Él va, ora por Saulo. Saulo estaba, hermano, con sus ojos llenos de escamas. Llega Ananías, ora por él y se retira. Fue toda su participación de Ananías. Porque Pablo decía: yo tengo un testigo, que fue Ananías, de que Dios le habló para que me iba a usar. Y mire, ¿cómo dice aquí la frase? Para que lleve mi nombre. Para que lleve mi nombre. Dios le da la orden directamente a Ananías para que vaya a orar por él. Porque ahora Pablo iba a llevar su nombre. Ahora, la palabra nombre viene del vocablo griego que es onoma. Y este vocablo, hermanos, onoma, habla de autoridad y habla de carácter. Cuando un niño, hermanos, escucha el nombre de su papá, si alguien, hermano, ve que uno de mis hijos se está portando mal y va y le dice: mira, le voy a decir a tu papá Omar, porque tu papá se llama Omar, ¿verdad que sí? Sí, sí se llama. Si no te portas bien, le voy a decir al hermano Omar que te estás portando mal. ¿Qué cree que va a hacer mi hijo? Enseguida va a obedecer, porque sabe y reconoce que yo tengo autoridad sobre él. Pero también este vocablo, hermanos, onoma, nos habla de lo que es carácter. El carácter, hermano, es lo que nos va entonces a dar, hermanos, esa identidad que cada individuo debemos de tener. El carácter es lo que se va forjando en nosotros. La palabra carácter, hermano, viene del latín character, que eran dos piezas, hermano, con las que se prensaba la plata para hacer las monedas. Y ahí llevaba la inscripción de la persona que iba marcada en la moneda. Y el carácter, hermano, tenía que ser presionado para darle forma y figura a esa plata que se fundía. Nosotros tenemos que ser moldeados bajo presión. Si usted no tiene carácter, hermano, usted no va a tener identidad. Cuando se le dice, porque él va a ser útil
útil para el ministerio. Pablo va a tener autoridad, pero también va a tener carácter, porque yo voy a depositar mi carácter y mi autoridad sobre él. Y Pablo por eso hablaba, hermano, en las iglesias de esta manera, con autoridad y carácter, porque estaba llevando su nombre. Él no llegaba y decía, es que yo soy el superapóstol Memín Pingüín. No. Él llegaba y decía, yo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por gracia y misericordia de él. Por eso vengo y en su nombre vengo a enseñar y a educar a la iglesia. Hoy día, hermano, ni se menciona a Cristo. Hoy hacen, hermano, su estela de publicidad con mega anuncios, y a Jesucristo no lo nombran. A Cristo no es mencionado para nada. Llenan, hermano, esos anuncios de becerros y de vacas sagradas, con fotografías, con nombres, con títulos, con publicidad, con regalos y de todo, hermano. Pero a Cristo no lo nombran. Y si se acuerdan, le ponen con letras chiquitas en una esquina, Juan 3:16. Hay muchos que se dicen ser instrumentos, pero no están conectados con Dios. Y se oyen mal. No todo lo que suena o lo que hace ruido es música. Yo puedo terminar con mi garganta desgarrada, hermano, de tanto grito, cansado de tanto brinco, pero me escuché todo desentonado. ¿De qué me sirve tener, hermanos, el mejor teclado que ha salido el día de hoy si no sé tocarlo y aparte no está conectado? ¿De qué me sirve? Prefiero, hermanos, tener un teclado sencillo, tal vez para muchos pasados de moda, pero conectado y afinado. ¿Qué es lo que forma entonces a un apóstol, hermanos? Dijimos que era el carácter, sí, y la autoridad. No, hermanos, la manipulación. Los hoy nombrados o autonombrados, hermano, apóstoles, pastores, evangelistas, milagreros, gurús, chamanes, lo único que hacen, hermano, como no tienen autoridad ni carácter, es manipular la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene que aprender entonces a discernir cuando, hermano, tienen enfrente a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a un evangelista, o cuando, hermanos, es un lobo vestido de oveja. Hay que encender, hermanos, el discernidor y que el olfato espiritual, hermano, podamos oler, porque huele muy distinto, hermanos, una oveja a un lobo. Si el olfato espiritual, hermano, no está desarrollado, hágalo, hermano, de otra manera. Denle un pisotón al que está al lado, pero déselo con ganas. Si aúllan, es porque es lobo. Pablo, hermano, nunca buscó títulos. Pablo nunca buscó, hermano. Y a veces que nosotros buscamos títulos y reconocimientos de los hombres. No, hermano, no está permitido. No está permitido. En Apocalipsis 22:8, mire lo que sucedió en esta parte. Quiero ser bien rápido en esto. Apocalipsis 22:8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, hablando del Apocalipsis. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Verso 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Por qué se anda adorando a becerros de oro y a vacas sagradas, hermano? ¿Por qué, hermano? Estamos peor que la Iglesia Católica. Allá nomás al Papa Pancho tienen.
nada más a Él. Solamente tienen un solo Papa. Nosotros tenemos al Papa Narcos Witt, a Jesús Adrián Ramero, al Monkey, tenemos al Visco C. ¿De milagreros? ¿A cuántos milagreros tenemos? A Orlando Figurado. Este hombre que escribió Rick Warren, el libro Una vida con propósito. Se le olvidó, hermano, que en la vida con propósito existen tantas cosas que a veces nos faltan entenderlas. Pero hizo un bestseller, hermano, con ese libro. Una vida con propósito. 40 días con propósito. Y su hijo terminó suicidándose. Mire, ahorita, hermano, tenemos tantos papas. Tenemos tanto a un César Castellanos, un Benijín, un Guillermo Maldonado, tenemos un Cash Luna, un Ronnie Chávez. Tenemos tantos papas, hermano. Por eso le decía la semana pasada, del pastor usted no espere nada, porque no tenemos que adorar al pastor. Y hay muchos que adoran a los pastores, hermano. Hay muchos que llegan, pastor, si usted ya no viene a la iglesia, yo me retiro de este lugar. Entonces usted está por el pastor, no por Dios. Hermano, si usted dejara de estar en esta iglesia, yo me voy de este lugar. Pues no espere que yo me vaya. Porque no soy eterno. No adoremos, hermano. Ay, hermano, es que cuando usted predica, cuando usted canta, cuando usted, no sé, hermano, con que usted se ponga enfrente, yo siento la gloria de Dios. Dijo el ángel, yo soy consiervo tuyo. Yo no soy nada. Adora a Dios. ¿Qué fue lo que hicimos hace un momento? ¿Alguien escuchó el nombre de Omar dentro de la adoración que entonamos? ¿A quién adoramos? ¿Y por qué muchos adoran al pastor? ¿Por qué muchos adoramos al apóstol? Que va a venir el apóstol Juan sin miedo. No, yo voy a ver a Juan sin miedo. No, que va a venir el apóstol, el superapóstol 777. No, hay que ir hasta allá. Va a cobrar 5,000 pesos. Mire, ya estoy recabando toda la información, hermano, que necesito para poder darles este estudio bien. Sobre lo que son, hermano, el negociazo tremendo que se está haciendo con la palabra de Dios. Un negociazo tremendo que se está haciendo de estos pseudo servidores de Cristo. Ellos buscan solamente títulos y reconocimiento. Juan capítulo 19, verso 19. Dice de la siguiente manera, si quieren anotarlo, no lo busquen. Dice de la siguiente manera. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La iglesia, hermano, no ha entendido que los líderes, hermano, no tienen que ser adorados. Hoy muchas iglesias, hermano, tienen a sus pastores como si fueran unos becerros de oro. Y si son pastoras, las tienen como unas vacas sagradas. Así las tienen. Y todo lo que diga el pastor o la vaca sagrada, lo obedecen ciegamente. Y si ellas se van al infierno, también se llevan a la iglesia. Tenemos, hermano, que tener entonces un conocimiento de esto. Ahora, hay muchos que les encantan, hermano, tener grandes títulos. Grandes títulos. Hoy ya se presentan al superapóstol Memín Pingüini. Y dicen, egresado de la Universidad Bíblica de Oxford, con licenciatura, maestría, posgrado y doctorado en teología, en escatología.
Vamos a presentar al evangelista internacional que ha ido a recorrer los 9 planetas y áreas circunvecinas. Próximamente va a viajar a otra galaxia. Pero ahorita tenemos el privilegio de que tengamos al salmista, cantor, cantautor, escritor, compositor, arreglista, maestro de la escuela dominical, desde los párvulos, pasando por los adolescentes, pasando por jóvenes, pasando por los adultos, damas femenil, la abuelil y por todos. Sí. Con ustedes tenemos para deleite, tenemos al apóstol, evangelista, maestro y pastor Memín Pingüín. Fíjese qué títulos, hermano, que si presentáramos, decíamos que si lo presentamos en una tarjeta, le da una tarjeta y le da la vuelta y no le da la otra, y no le da la vuelta y le da la otra y le da la vuelta, para que complete los títulos. Mire, hoy, hermano, no se quiere sufrir a causa del ministerio. Jesucristo sabe dónde llevó su título, el único título que se le dio. Mire, Pilato, hermano, le puso este título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero este título, hermano, que fue puesto, esa inscripción, en lo alto de la cruz, estaba escrito en 3 idiomas. Uno, en arameo. ¿Por qué en arameo? Para que todo aquel judío, hermano, aquel judío nativo, viera, hermanos, y leyera y entendiera que era su rey. Fue una manera, hermanos, muy burlona según él, pero nunca, hermano, nunca se puso a pensar el resultado que iba a traer ese sarcasmo que había hecho de Jesucristo. Mire, en arameo para los judíos, en latín para los romanos, que eran los que estaban bajo o que estaban dominando, hermanos, al mundo en ese entonces, el imperio romano. Pero también, hermano, lo puso en griego. ¿Por qué? Porque el griego, hermanos, era el idioma que predominaba en aquel entonces en todos los países. Así que tanto extranjeros como romanos, como judíos, iban a entender que Jesucristo es el rey, hermano, de todos. Es el rey, el único rey, hermanos. Y él no buscó nada, él no buscó títulos, él nunca anduvo, hermanos, autonombrándose ni diciéndose, no. Él reconoció, hermanos, la grandeza de su Padre. Nunca anduvo, hermanos, haciendo alarde de lo que él sabía. Él es el rey, hermano, de todo lo que existe. Todos, hermanos, tenían entonces que confesar al momento de pasar que él era el rey. Queremos ser reconocidos, hermanos. Hoy muchos, hermanos, queremos ser reconocidos como grandes superapóstoles, ¿cierto? Es una realidad, hermanos, pero lamentablemente muchos de ellos, hermanos, lo hacen por enriquecerse, por llenarse sus bolsillos, porque tienen tantos intereses personales de por medio, hermano, que no les importa a quién van a dejar sin dinero ese día. No les interesa, hermano, y manipulan tanto, hermano, con doctrinas erróneas. Manipulan tanto a la iglesia para sacarle, hermano. Y hacen alarde estos pseudoapóstoles. Hoy día, hermano, estos pseudoapóstoles hacen alarde. Jesucristo nunca lo hizo. Jesucristo nunca le dijo, mira, el traje que uso me costó 5,000 denarios. ¿Tú crees poder traer un traje de 5,000 denarios como el mío? Confeccionado por el sastre más caro de todo el mundo. No, hermano, lo mandé traer de Nueva York. Jesucristo nunca dijo eso, hermano. ¿Ya viste mis sandalias? 2,000 denarios me costaron. Las mandé traer desde León, Guanajuato. Y me las hicieron para mí. Exactamente. Pedido exclusivo. Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz, sígueme. Porque las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Ahí ellos dicen ahora, hermano, ¿ya vieron el traje que traigo? ¿Ya vieron? ¿Cuánto creen que cuesta mi traje? $5,000 cuesta mi traje. Tú puedes tener uno. Decrétalo. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros? Quiero concluir, hermanos. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1 dice,
También debes saber esto. Algo es importante, hermanos, es saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando se habla de tiempos peligrosos, se está hablando, hermanos, de situaciones confusas, de situaciones, hermano, que tal vez no vamos a saber qué hacer, que no vamos, hermano, a saber cómo reaccionar, que se nos van a presentar, hermano, tantas cosas que nos vamos a quedar a veces pasmados. Y es donde tenemos que tener cuidado para no ser hechizados, hermano, como le decía Pablo a la iglesia de Gálatas. Oiga, qué fácil se dejaron engañar. ¿Cómo fue posible que se hayan dejado hechizar, embrujar tan pronto? Tiempos difíciles que vendrán. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice otra versión, con estos ni te juntes. Tendrán apariencia de piedad. Estos, hermanos, lobos rapaces, estas sanguijuelas, estos zánganos, hermano, que se han introducido a las iglesias, tienen una apariencia de espiritualidad, hermano, y se suben y gritan, brincan, saltan, hermano, y lo hacen de una manera tan desenfrenada que aquel hermano que es inmaduro dice: Señor Dios bendito de la gloria y el santo de la Virgen María también se ha manifestado el día de hoy. ¿De veras esto? Ni Elías lo vio, ni Moisés se pudo gozar con el superapóstol Memín Pingüín como nosotros nos gozamos hoy. Este tipo, hermano, de falsos apóstoles no tienen temor, hermano, ni sumisión a la palabra, ni la usan, porque no la conocen, porque no tienen tiempo de escudriñarla, porque están más dedicados, hermano, a hacerlo espectacular, a tirar a la gente, a hacerla vomitar, a hacerse reír, a aullar como lobos, hermano, a aullar como perros y gatos, hermano. Están más enfocados a hacer un total desorden dentro de la iglesia que el escudriñar la palabra. Este tipo de lobos, hermano, están más ocupados en andar haciendo una estela, hermano, de sonido, de iluminación y tener grandes escenarios en sus megacampañas, que en dar un buen mensaje trazado por la palabra, hermanos. A ellos no les interesa eso, a ellos les interesa llenar sus arcas, hermano. Hacen un proselitismo tan sucio, este tipo de zánganos, hermano, este tipo de sanguijuelas, que bueno, si estuvieran los zánganos y las sanguijuelas, yo creo que me demandaban por compararlas con ellos. Mira, hermano, hacen un proselitismo tan sucio que este tipo de apóstoles o de pastores o de profetas andan en las iglesias pescando en pecera ajena, habiendo un mar tan grande. Y van a lo facilito, hermano, y llegan a una iglesia. ¡Ah, qué buen músico! ¡Gloria a Dios! El Señor dice que te va a llevar a las naciones y a lugares donde tú no conoces. El Señor dice: ven y sígueme, que te haré pescador de hombres. Ven, deja esta batería, hombre, yo te voy a comprar una mejor. Vente, te voy a llevar a mis giras. Y se van a otra iglesia y agarran el de las congas, se van a otra y agarran el del teclado, y se van a otra y agarran el de la guitarra y hacen su grupo. No les cuesta nada. Y a la iglesia, hermano, a la que fueron, al pastor, le tocó verlos nacer, alimentarlos, cambiarles el pañal, sacarles los gases, cuidarlos, enseñarles a caminar. Oiga, todo. Y esto nomás llegan así de facilita. Ven y síganme. No les gusta, hermano, porque no tienen interés verdaderamente de hacer un discípulo. Les gusta andar sacando de las iglesias. Este tipo, hermano, de falsos apóstoles venden el evangelio por medio de indulgencias, por medio de pactos, por medio, hermano, de sembrar.
por medio, hermano, de otorgar, por medio de dar lo que tienen. Estos famosos encuentros que se hacen, hermano, donde encierran a las personas y no las dejan salir, si antes no dan todo lo que traen en la bolsa. En un encuentro, hermanos, una hermana le pidieron la pulsera que traía de oro. Y esta hermana, bien hechizada ese día, se la quitó y se la dio al superapóstol ahí. Se la entregó. Llegó a la casa y le dijo al esposo: ¿y la pulsera que te regalé? Es que ya la sembré. ¿Dónde la sembraste? Pues con el superapóstol Juan Camané. Ah, pues vamos con Juan Camané a ver qué. Oiga, la pulsera de mi esposa, ¿por qué se la quitó? Yo no se la quité. Yo dije, ¿quién quiere sembrar? Ella vino y sembró. O le da la pulsera, o esto hasta el divorcio va a costar. A mí no me diga nada. Sí, ya la dio. La Biblia dice que el que da y quita, con el diablo se desquita. Así que yo no le voy a regresar. Arrégleselas con su esposa. No se vale, hermano. No se vale que hagan eso con la iglesia. Mire aquí abajo en una iglesia. Vino un superapóstol de estos. De la iglesia de los Jedi de los últimos días. Mire, ¿sabe lo que hizo este tremendo? Vino y se llevó 3 camionetas. ¿Se imagina que ahorita yo haga un encuentro aquí? Así como están ahorita. ¿Quién quiere tener una camioneta del año? No, pues yo. Déjela, la garrita que trae ahí, hombre. Dios le va a dar una. Dios le va a dar una. Deme las llaves, hombre. Mañana paso por el título. Si lo trae una vez aquí, déjelo ya. Dios le va a dar una mejor. 3 camionetas se llevó de la iglesia. Pregunto. A ninguno de los 3, hasta donde me di cuenta, a ninguno se les ha concedido tener la camioneta del año. Mientras que aquel, desde Cancún, hermano, desde allá vino a quitarles 3 camionetas. Una vez siquiera le hubiera dejado una al pastor, pero no. Sí se llevó su tajadita, hermano. Sí se llevó su... Porque el pastor por eso lo hace. Y ese pastor a mí me lo dijo: Omar, éntrale. De veras, Omar, ya déjate de andar batallando. Mira, yo cada semanita, cada 15 días en los encuentros, me estoy llevando 15,000 y 20,000 pesos. Quiero concluir. Primera de Corintios 9, verso 3. Con esto termino. 9:3 dice, se lo voy a leer en esta versión, dice: esta es mi respuesta a los que me preguntan: ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de tener de traer con nosotros a una hermana? No habla, hermano, de que ande acompañada con una y con otra, no. Está hablando de una esposa, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? Ahorita quiero puntualizar esto. ¿Quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al que buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, ciertamente por nosotros está escrito. Porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de participar de lo que espera. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material? Mírenlo. Cuando dice él en el verso 6, o solo y yo Bernabé, porque era su compañero, ¿no tenemos derecho de trabajar? Pablo, hermanos, reclama un cierto derecho de dedicarse tiempo completo al ministerio. Hoy veo, hermano, muchos pastores que tienen que trabajar 9 horas en una maquila. Y todavía los obligan, hermano, a que se queden tiempo extra entre semana. Y tienen que ir en ocasiones el sábado.
Y a veces que les cambian hasta los días de tal manera que hasta los domingos llegan a tener que ir. Y que entra en convenio la fábrica. Y que todas esas cosas, hermano, los limitan en muchas áreas al pastor. ¿Qué es lo que dan, hermano, de alimento aquí? Puros mensajes maruchanos. Puros mensajes al microondas. Por eso no pasan de media hora sus mensajes. Porque después de media hora ya no saben ni qué decir. Porque no tuvieron tiempo para buscar de Dios. Porque no tuvieron tiempo, hermanos, para escudriñar su palabra. Porque no tuvieron tiempo para estudiar. Porque no tienen tiempo para su ministerio. Pablo reclamaba sus derechos. ¿Qué acaso nosotros no tenemos derecho de no trabajar? Porque Pablo trabajaba, hermano. Pablo se dedicaba a hacer tiendas. No Soriana, ni Walmart, ni Aurrera, no. Él se dedicaba a hacer carpas para que la gente viviera en ellas. A eso se entiende cuando dice que él hacía tiendas. Él lo hacía, hermano, porque él no quería ser de carga para nadie. Pero él también reclamaba sus derechos y decía, ¿qué acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué no podemos nosotros estar de tiempo completo para el servicio de Dios? Y si lo hacemos de tiempo completo, ¿qué acaso no tenemos derecho de cosechar lo material si nosotros sembramos lo espiritual en vosotros? ¿Qué acaso no tiene derecho el pastor también de llevar una vida holgada? ¿O tiene que vivir por fe? Es que es por fe, sí, por fe. Ahora pregunto, ¿qué tanto alimento se les está dando? El pastor está haciendo su función, por eso decíamos, ¿está cumpliendo con sus responsabilidades de alimentar o solamente los está entreteniendo? Si se les está instruyendo, si los ha librado de muchas cosas y no los está engañando, ni los está manipulando, ni les está quitando su dinero bajo presión, entonces ¿acaso no tendrá derecho de recibir? Estamos hablando de un orden, hermano. No estamos hablando de manipulación. Por eso lo dije bien claro, hermano. En los 8 años que tiene este lugar, puedo decirlo abiertamente, a nadie se le ha quitado el dinero, ni se les ha manipulado, hermano, para que den dinero. ¿Sabe por qué lo he hecho, hermano? ¿Sabe por qué lo he hecho? Dice aquí esta frase, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hay muchos, hermanos, que solamente les gusta ir a las iglesias grandes. Hay a muchos que solamente les gusta viajar en avión. Hay muchos que solamente les gusta, hermano, poner requisitos. Y yo he mandado, hermano, muchos correos y me he metido a páginas de grandes superapóstoles, de grandes alabanceros. ¿Y sabe qué me han pedido? Mire, apunté algunas de los requisitos que ellos piden. Para venir, no a ministrar, vienen a un tour o a una gira. Mire cómo dicen ellos. ¿Cuántos predicadores van a estar, aparte de él? O músicos. ¿En qué lugar será el evento? ¿Cuánta cantidad de asistentes va a estar? ¿A qué distancia está el aeropuerto? ¿Existen hoteles 5 estrellas cerca del evento? Ellos piden autobuses, hermano, o mínimo una suburban, ¿sí? Piden, hermano, radios localizadores para el grupo ministerial que traen ellos. Piden, hermano, una cantidad de mujeres para que le hagan una valla. Piden publicidad, piden spot en el radio y la televisión si se puede. Pide que se despliegue, hermano, anuncios por todos lados. Eso es lo que piden ellos. Me lo han pedido. Deje usted las cantidades. Hay uno que pide $50,000 por presentarse. Un superapóstol. Juan Tranzas. Ay, Señor. ¿De qué manera estamos sirviéndole a Dios? Quiero concluir ahora sí, hermanos. Del verso 14.
Así también ordenó el Señor a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, antes que nadie haga vana esta mi gloria. Porque aunque predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque este es mi impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del Evangelio me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no buscar de mi potestad en el Evangelio. La versión 60 dice, ¿cuál es mi galardón? Que predique el Evangelio. Presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El orden de la iglesia. Ya no alcancé a darles otros 2 puntos. Lo dejamos para la otra semana. Pásale. ¿Ha conocido algún superapóstol? ¿Lo ha tenido enfrente? Yo he sentido en ocasiones, hermano, el tener que ir a hablar y callar. Y en ocasiones lo he querido hacer y Dios como diciéndome, espérate un poco. Yo soy el que voy a ajustar cuentas. El domingo pasado me dio mucha tristeza, hermano. Me daba tanta tristeza de ver no sé qué tiempo, hermano. Créame que perdí la noción del tiempo, porque nunca estoy con el tiempo en sí. Pero me dio tristeza, hermano, de ver tanto tiempo desaprovechado. De ver a gente que verdaderamente tenía hambre de Dios y no predicar el Evangelio. Me dio tristeza. No sentía ese celo como para levantarme y callar o apagar el aparato o ir y bajarle la luz, no sé, hacer algo. Me dio tristeza. Y le decía, Señor, ¿qué hago? Me levanto y callo, detengo, voy y hablo con el pastor, ¿qué hago? Y Dios no permitió, hermano. Dios no permitió. Porque momentos atrás agarré a otro. Agarré a uno y le dije, ¿sabes? Ordenas tu vida en la iglesia. Porque va a venir un fariseo, va a venir el diablo. Y si no va un fariseo o no va el diablo, yo voy a ir y voy a detener lo que estás haciendo en la iglesia. Ordenas tu vida, porque te doy solamente de aquí a lo que concluye el año. Porque si no, en el nombre de Jesús, voy a ir a avergonzarte enfrente de toda la gente que tienes en la iglesia. Estás mal y tú lo sabes. Y no tienes por qué querer aparentar otra cosa, porque te conozco. Y sabes que soy capaz de ir a meterme a ese lugar. No soy Juan Wender, ni soy un Martín Lutero, ni soy un Calvino, ni soy un Fox, ni un Knox. No soy ningún gran reformador, ni soy un redentor de la iglesia. Pero voy con la autoridad de Cristo y te voy a detener y te voy a avergonzar. Pero te lo digo porque te amo. Porque te amo. Por eso te lo digo. Porque te estoy dando tiempo para que arregles tu vida. Sí, pastor. Lo voy a hacer. Mientras si lo haces, quiero saber verdaderamente qué tantos quieres amar a Dios. Ves con uno
de esos líderes que tiene la iglesia, de la cual está recibiendo cobertura, y dile que lo pongan de pastor interino mientras tú arreglas tu situación. Si no lo haces, voy a ir. Hermano, estuve mucho tiempo afuera hablando con él. Mire, hermano, cuando yo vi todo esto que estaba sucediendo, cuando vi todo esto, sentí tanta tristeza. Señor, ten misericordia de lo que está pasando aquí. Ten misericordia de nosotros. Y me dijo el superapóstol Juan Camané: Pastor Omar, páseles. 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 No le pasen. Páseles. No le pasen. Yo no voy a echarle más leña al fuego extraño. No. Tomé una actitud, hermano, de irreverencia para muchos, pero tomé la actitud de no ser partícipe de este muchacho. Porque al final de cuentas es un muchacho que anda en su adolescencia espiritual y no sabe ni lo que le duele. Y empezó a echarme pleito de arriba. Empezó a echarme pleito. Que por mi culpa, que yo como fariseo, como saduceo, como religioso, como dogmático, como tradicionalista, que no quería conquistar las naciones, que no quería llevar, hermanos, tantas cosas, mensajes que ni él entendió lo que dijo. Empezó a decir que por mi culpa, hoy la prostituta, la lesbiana, el homosexual, el drogadicto, ellos están pagando las consecuencias por mi causa. Qué falta de conocimiento de la palabra. Tuve que salirme mejor, hermano, ya era mucho. Ya era mucho. Hoy teníamos que ir otra vez porque la invitación sigue. Son cuatro domingos que quería que fueran. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo no tengo que andar en esos asuntos, hermano. Si usted necesita adrenalina espiritual, ahorita le doy la dirección y váyase, hermano. Váyase. Yo no necesito adrenalina para que mi espíritu alabe a Dios. Yo no necesito, hermano, esas cosas para alabar a Dios. Yo necesito reconocer su voz, aprender a escucharla, a obedecerla, a poner en orden mi vida, a someterme y a seguir su voz. Yo necesito de Él. Yo necesito de Él. Yo no necesito ir a un circo de 3 pistas para sentir la gloria de Dios. Si usted lo necesita, ahorita le doy la dirección. Si usted necesita escuchar su voz, cierre sus ojos. Allí en su lugar busque la presencia de Dios. Allí en su lugar, sin ruidos, sin escándalo, sin gritos, sin nada de eso, hermano. Sin nada de eso, usted puede sentir la presencia de Dios. Solamente, hermano, disponga su vida y su corazón. Y que el Espíritu Santo, hermano, ministre su vida. Porque de nada sirve, hermano, que el día de hoy brinquemos, saltemos, hagamos alaridos, hermano, como animales. De nada sirve que representemos, hermano, una apariencia de espiritualidad, que hablemos en lenguas. De nada sirve, hermano, porque ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces ha pasado al altar y ha llorado, hermano? ¿Cuántas veces ha pasado al altar, hermano, y ha gemido delante de Dios en apariencia? Porque saliendo de aquí nos convertimos en el mismo. ¿Cuántas veces hemos hablado en lenguas como locos desenfrenados? En apariencia, porque no son lenguas genuinas del Espíritu Santo. Porque si no, no saldríamos haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos brincado y saltado
y salimos de este lugar a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos actuado en apariencia, pero salimos a hacer lo mismo? Seguimos adulterando, seguimos fornicando, seguimos robando, criticando, seguimos, hermano, corrompiéndonos, seguimos abusando de la autoridad que decimos tener, seguimos dañando a la gente y al prójimo, seguimos maltratando a la esposa, seguimos maltratando a los hijos, seguimos con un egoísmo, seguimos con una necedad, hermano, seguimos con una obstinación que ni los del mundo la tienen, hermano. Anoche lo estábamos viendo. ¿Cómo puede ser posible que un inconverso tenga más temor de Dios que nosotros, que decimos brincar, hablar y saltar y gritar en lenguas? No, hermano, de nada sirve que hagamos eso si Dios no está en nosotros. De nada sirve, hermano, que usted haga aquí una estela de poder y gloria cuando todo es apariencia. Allí en su lugar usted puede sentir la gloria de Dios. Allí en su lugar usted puede sentir a Dios. Y ese cambio transformador. Aquí no va a venir Ananías, hermano. No voltea a su lado a ver si ya llegó Ananías ahora por usted. No. Va a llegar alguien mucho mejor que Ananías. Más grande que Ananías. Pablo, tampoco Pablo. Pedro, no es Pedro. Apolos, tampoco es Apolos. Es Jesucristo mismo, tocando su vida, tocando sus oídos, hermano, para que escuche su voz. ¿Quiere hacerlo? Cierre sus ojos, hermano. Quiero que escribas lo más profundo